Muchos están hablando del odio repentino de Donald Trump hacia El Salvador y hacia Nayib Bukele, pero no están hablando de esto. Donald Trump estaría preparando el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Este programa de deportaciones, sumado a las recientes críticas de Trump hacia Bukele, podrían afectar a la diáspora salvadoreña. Y ojo, también podrían afectar a aquellos que tienen un buen estatus migratorio en Estados Unidos. O sea, aquellos que tienen papeles en regla y todo. Así que vamos a analizar qué está pasando con Donald Trump y los riesgos que corre la diáspora. Vamos con la información. Se han hecho virales las declaraciones del candidato a la presidencia por el Partido Republicano Donald Trump, donde dice que El Salvador y precisamente el presidente Bukele ha enviado criminales hacia Estados Unidos como parte de su plan de seguridad. Hacer esto. En El Salvador, los homicidios han bajado 70%. ¿Por qué? La criminalidad ha bajado porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América. Es por eso que para proteger a nuestras familias, la plataforma republicana promete lanzar el mayor programa de deportaciones en la historia de nuestro país. Son unas declaraciones muy irresponsables porque no define cuáles son los fundamentos en los que se basa para decir esto y tampoco le compete a él hablar sobre este tema. Podemos decir entonces que en un hipotético triunfo de Donald Trump en las presidenciales, las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no serían del todo buenas. Y lo que preocupa a muchos es que Donald Trump ha prometido un programa de deportaciones masivas de latinos, que sería el mayor programa de deportaciones de Estados Unidos, o al menos eso es lo que él dice. Y si está acusando a El Salvador de enviar criminales hacia Estados Unidos, podemos inferir que habrá ciertas repercusiones para los hermanos salvadoreños que viven en Estados Unidos o para la diáspora que vive en Estados Unidos. En primer lugar, y por obvias razones, se verían afectados directamente aquellos salvadoreños que están en Estados Unidos con un estatus migratorio no tan bueno, o bien, hay que decirlo, aquellos que no tienen papeles en regla en Estados Unidos. Pero también se verían afectados aquellos salvadoreños que tienen un buen estatus migratorio, o al menos eso es lo que se teme. Si Donald Trump tiene la convicción de que El Salvador está enviando criminales hacia Estados Unidos, podrían suceder tres cosas. La primera es que estarían limitando el número de visas que Estados Unidos le otorga a salvadoreños acá para que puedan hacer viajes de placer a Estados Unidos o viajes de turista. Podrían limitar o incluso cancelar la emisión de visas. Entonces eso podría afectar a los salvadoreños que residen en El Salvador. La segunda situación es que si un salvadoreño que vive en Estados Unidos quiere venir a pasar una temporada a El Salvador, a su regreso a Estados Unidos podría ser víctima de muchas revisiones de parte de los oficiales de aduanas o incluso hasta acosos, porque se tiene la idea de que hay criminales en El Salvador que se van para Estados Unidos. Y por último, y la situación más complicada, sería que los salvadoreños que viven en Estados Unidos podrían ser víctimas de investigaciones o hasta acoso por parte de la policía o algunas autoridades de Estados Unidos. Todo porque al presidente se le ha metido en la cabeza que de El Salvador viajan criminales hacia Estados Unidos. Esto en el hipotético caso que Donald Trump ganara las presidenciales. También podrían verse de igual forma afectados aquellos salvadoreños que están cubiertos bajo el programa de TPS, que por cierto vence en marzo del 2025. Para que comprendamos claramente qué es lo que puede suceder en un futuro con ya Donald Trump como presidente y qué es lo que le puede pasar a los compatriotas salvadoreños que viven en Estados Unidos, voy a plantear 4 posibles causas por las que el candidato a la presidencia, Donald Trump, está tirando críticas actualmente hacia El Salvador y hacia Bukele. Analizar estas 4 posibles causas nos va a permitir medir qué tan grave es el problema que se puede venir y también analizar qué alternativas tienen los salvadoreños para lo que se viene. En primer lugar, y la primer posible causa por la que creo que Donald Trump está criticando a El Salvador,
es porque se le está pasando por alto algo o está ignorando algo. Y es que cuando el régimen de excepción empieza a dar sus frutos acá en El Salvador, es obvio que se alborota el avispero, como dicen, o todos aquellos delincuentes que saben que pueden ser atrapados salen huyendo del país. Muchos se han ido a otros países, pero la mayoría pudo haberse ido para Estados Unidos. Pero ¿por qué para Estados Unidos habiendo otros países acá cerca? Bueno, recordemos que fue el presidente Bill Clinton quien hizo la deportación masiva de miembros de pandillas que estaban cometiendo delitos en Estados Unidos, los mandó para todos sus países y fue así como aquí en El Salvador se formaron la pandilla MS y el barrio 18. O sea que esos delincuentes deportados tenían lazos con Estados Unidos. O sea, tenían familia allá o tenían amigos. Por eso se les pudo haber hecho más fácil regresar a Estados Unidos con uno de sus amigos o con sus familiares, y obviamente lo hicieron, o sea, se fueron mojados, indocumentados, porque ya están fichados en el sistema de seguridad de Estados Unidos. La segunda causa del por qué Donald Trump está criticando tanto a El Salvador es por sus alianzas con China. Recordemos que cuando él fue presidente, hubo un tiempo, una temporada donde no habían participaciones de Donald Trump sin que mencionara China. De hecho, hasta una canción se le hizo sobre eso. Y acá metámonos un poco en política. Recordemos que Donald Trump es nacionalista. Quiere decir que él es muy orgulloso de su país, de su cultura, de sus tradiciones, de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Pero eso también lo hace odiar a los inmigrantes, porque según los nacionalistas son personas que alienan o que cambian la cultura porque llevan tradiciones y culturas de otros países hacia Estados Unidos. Pero acá viene el dato importante, y es que Trump es imperialista como muchos expresidentes de Estados Unidos. Un imperialista es alguien obsesionado con la expansión del dominio de su país usando la fuerza militar, la fuerza económica y la fuerza política. Básicamente lo que siempre hemos visto de Estados Unidos, que llega a meter sus tropas a algún país por algún interés que tiene sobre ese país. Y el pleito o los celos que tiene con China es que China está haciendo muchos aliados comerciales, está ayudando a muchos países, está quedando bien con muchos países, incluidos y entre ellos El Salvador. Entonces se ve un poco amenazado Estados Unidos por la expansión que está teniendo China, por el empuje que tiene en su economía y porque está creciendo a pasos agigantados. De ahí que esto podría explicar el odio que tiene ahora Trump hacia El Salvador y Nayib Bukele, porque Nayib Bukele hace tratos con China. La tercer posible causa de las críticas de Trump hacia Bukele o hacia El Salvador es que este está haciendo la tarea antes de tiempo. O sea, está buscando excusas para justificar la falta de seguridad que hay en Estados Unidos o los problemas de seguridad que tiene Estados Unidos. Es tan común en Estados Unidos que de repente un joven antisocial viene y arremete contra sus compañeros de clase o arremete contra las personas que encuentra en un centro comercial o en una plaza, en un parque. Esto se ha visto mucho en noticias y no me dejarán mentir, es más común en Estados Unidos que en El Salvador. Y se los dije en un video anterior, en un país donde venden las municiones o las balas como si fueran dulces, que de hecho hay máquinas expendedoras ya de balas o de municiones como si fueran máquinas expendedoras de dulce, donde metemos una moneda y caen los dulces, así están vendiendo las municiones. Imagínense qué fácil es para un antisocial adquirir todos estos insumos para poder hacer una locura como las que se ven en las noticias. Entonces por ahí viene la falta de seguridad que hay en Estados Unidos, pero se está tratando de justificar antes de ser presidente Donald Trump diciendo que la inseguridad viene de otro país y no viene de sus políticas locales. Y pareciera que estos son esfuerzos de Donald Trump para justificarse antes incluso de llegar a la presidencia y decir que el tema de la inseguridad en Estados Unidos no es tema suyo
o no es responsabilidad suya, sino de los países que envían criminales como El Salvador. Más parece que está antes de tiempo justificándose antes de que lo critiquen a él. Básicamente decir yo no soy el responsable, sino que es Bukele porque está mandando los criminales para acá. Y no debería de ser así. Debería de tener los pantalones de asumir un buen plan de seguridad para su gobierno y echarlo a andar lo antes posible. Y la cuarta posible razón o causa por la que Donald Trump está criticando a El Salvador y a Bukele es su ego. Sí, él tiene un ego muy elevado y muchas personas que son allegados políticos a él dicen de que cuando le escriben los guiones para sus presentaciones o sus discursos, eso es muy común en todos los políticos, que alguien más les escriba un guión para que ellos puedan repetirlo frente a las cámaras, pues dicen de que cuando tiene este guión él siempre se lo salta y él siempre habla lo que él quiere decir. Casi nunca sigue el guión, siempre dice, si él tiene ganas de decir algo, lo dice. Lo que sustenta esta teoría es que su mismo hijo estuvo presente en la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele. O sea, estuvo apoyando a Nayib Bukele, su hijo, y cómo es posible que ahora de repente Donald Trump ataca a El Salvador. También, como pudimos ver en las noticias, vino un congresista republicano, o sea, de su mismo partido, un día después que Donald Trump hizo estas declaraciones en contra de El Salvador. Entonces, al siguiente día de dadas esas declaraciones, se vino un congresista republicano a constatar de que sí, todos los pandilleros estaban encerrados aquí en el Secot. Y lo dice en un video, e incluso en ese video sale él aplaudiendo y felicitando al gobierno de Nayib Bukele por su acertado plan de seguridad. Entonces claramente hay una incongruencia o hay dos posiciones diferentes dentro del mismo partido. Y esto lo que quiere decir es que Donald Trump no pensó antes de decir lo que dijo. En todo caso, si fuera cierto que El Salvador está enviando criminales a Estados Unidos, no lo tuvo que denunciar él. Lo tuvo que haber denunciado el mismo gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno del presidente Biden no ha dicho nada al respecto acusando a El Salvador ni a Nayib Bukele. Ahora, los hermanos de la diáspora que viven en Estados Unidos deberían preocuparse por estas críticas de Trump hacia Bukele y del futuro programa de deportaciones que va a aplicar Donald Trump. Pues a mi parecer, aquellos salvadoreños que están con un estatus migratorio bueno en Estados Unidos no deberían preocuparse, porque me parece a mí que esto es más un impulso del candidato Donald Trump y es un esfuerzo por ganar notoriedad y popularidad atacando a un país y a un presidente que está en la cima ahora de las encuestas y que ha tenido un gran éxito con su plan de seguridad. Y sabemos también que el presidente Bukele tiene la inteligencia necesaria para poder darle la vuelta a esta situación y no verse afectado por las críticas que está lanzando Donald Trump. Estoy seguro de que al tener la oportunidad el presidente Bukele no va a dejar pasar esa oportunidad para tener acercamientos con Estados Unidos y mejorar los lazos o las relaciones que hay entre las dos naciones. De hecho, ya está haciendo esfuerzos para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Solo veamos el éxito del plan de seguridad, que no solamente es un éxito para El Salvador, sino también es un éxito en cuanto a las migraciones que antes habían de El Salvador hacia Estados Unidos, que ahora han disminuido. Y eso es lo que quiere Estados Unidos, no recibir tanto inmigrante. Y también aquellos salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos y que han decidido que en un futuro quieren venirse a El Salvador, eso también le beneficia a Estados Unidos, o eso es lo que quieren. Y también el presidente Bukele está apoyando al no dejar pasar sustancias ilegales, ya sea por vía marítima o terrestre. Si no, veamos todas esas incautaciones que hacen y cómo detienen a esas embarcaciones que por alta mar quieren llegar a Estados Unidos llevando sustancias ilegales. Esto también beneficia a Estados Unidos. Luego de analizar estas 4 posibles causas de las críticas de Trump hacia El Salvador, ¿cuál de esas crees que es la verdadera causa por la que él nos está criticando?
¿Crees que la diáspora podría verse afectada con ese programa de deportaciones que quiere implementar Trump ya en la presidencia? Escribe tu opinión en los comentarios. Yo en lo personal no creo que Donald Trump vaya a hacer un gran programa de deportaciones como él lo dice. Más si son de latinos, porque los latinos son una de las mayores fuerzas laborales que tiene Estados Unidos y de hecho ellos son la base de la economía de muchas localidades en Estados Unidos y en algunos estados, así que difícilmente va a poder deshacerse de tanto latino. Si el video te gustó, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete al canal. Te dejo por acá este video donde analizo a profundidad la ideología política del presidente Bukele, dado que se ha puesto en duda hace unos días su capitalismo y su liberalismo, así que míralo, está interesante. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.